Yo quisiera, como siempre, rogarle su atención, que por favor me prestara sus 5 sentidos en esta mañana y que pudiésemos, a la luz de la palabra, hablar de un tema del que comúnmente mencionamos y hacemos uso del término de manera reiterativa, y que recorramos a través de la palabra de Dios ese concepto acerca de la sangre de Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones acerca de ese hecho tan maravilloso como es el que Cristo haya muerto en la cruz en favor de nosotros? El texto que leímos, Colosenses capítulo 1, el versículo 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios el capítulo 1, el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol Pedro escribió en su primera epístola, en el capítulo 1, el versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan en su primera epístola dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Efesios el capítulo 2, el versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 13, el versículo 20 escribió: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Juan capítulo 6, el versículo 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hebreos 9:14 dice: cuánto más, como una pregunta retórica, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lucas capítulo 22, el verso 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mateo 26, 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y Hebreos 9:22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Algunos de los textos más conocidos del Nuevo Testamento en donde se hace mención acerca de la sangre. Y podríamos preguntarnos a modo introductorio en esta mañana: ¿qué es más importante, la creación o el tabernáculo? El tabernáculo es esa tienda donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento
adoraba a Dios. Muy posiblemente ya en tu mente te hayas respondido y hayas dicho: la creación, si no hubiese sido por la creación, no estaríamos aquí. Sin embargo, quisiera poner en el panorama algo muy particular sobre el texto bíblico, y es que la creación está descrita en 2 capítulos de la Biblia, mientras que el tabernáculo está en alrededor de 50 capítulos de la Biblia. Y uno se preguntaría: ¿por qué algo tan importante y tan trascendental como el Dios que nos creó, nos formó, que dedicó cierto espacio en su palabra y de alguna manera se describe de manera tan particular como nos hizo, por qué tan corto espacio para describir la creación y en cambio tan amplio para hablar del lugar donde el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento le adoraba? Cuando uno lee el libro de los Hebreos, uno se puede dar cuenta que la única razón por la que Dios dedicó tantos capítulos sobre el tabernáculo no fue simplemente por regular la vida religiosa de los israelitas de antaño. Detrás había algo que a nosotros ahora también nos quería enseñar. Y ese tema del tabernáculo no queda confinado al libro del Éxodo, sino que, como usted se acaba de dar cuenta a través de los distintos versículos que acabo de mencionar, está en todo el Nuevo Testamento. Dios le da tanta importancia al tema del tabernáculo que aún en el Nuevo Pacto habla de esto. En Hebreos capítulo 9, el versículo 22 nos da un pensamiento clave. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esa declaración básicamente lo que nos quiere decir es que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa declaración para nosotros no es tan fácil de comprender, no es tan fácil de entender, porque nosotros, nacimos en un país occidental y nacimos en otra temporada de la historia. Nosotros no estamos acostumbrados a expresiones de esa naturaleza, y por esa razón es que el autor de la carta a los Hebreos trae ese tema y lo coloca dentro de la enseñanza del nuevo pacto, porque hay algo importante que necesitamos aprender. Lo que Hebreos nos enseña es que Dios se había provisto de una solución para el gran problema del hombre. El gran problema de la humanidad no es la pobreza. El gran problema de la humanidad no son las enfermedades, aunque debemos admitir que ciertamente son un problema. El problema más grande de la humanidad, según lo describe la palabra de Dios, es el pecado. El problema más grave de la humanidad es el pecado. Y la solución para ese gran problema del pecado es el perdón. Y de eso se trata esa porción que acabamos de leer. Yo no quisiera entrar en controversia con la psicología que abunda entre nosotros, pero tiene un problema la psicología en la actualidad, y es que ha tratado de borrar este término de nuestro vocabulario. El posmodernismo trata de buscar 1000 explicaciones que no sea admitir lo que Dios enseña en su palabra, que somos pecadores y que por eso cometemos pecados. No nos constituye en pecadores ciertamente lo que hacemos, sino que lo que hacemos es la consecuencia de lo que somos. Y cuando me refiero a la psicología es porque cuando usted plantea algún problema personal frente a ese tipo de raciocinio, siempre se busca la culpabilidad en otro. Pero lo que la Biblia afirma es que todo lo que nosotros hoy padecemos es el resultado de nuestra condición de pecado. El hombre puede cometer errores según lo que algunos pueden confesar o decir, pero no pecados.
Por eso hay cosas que no se pueden tildar hoy de pecado, sino que algunos nos señalan y dicen: es que ustedes son demasiado adherentes al texto. Eso no es pecado, eso es un estilo de vida. Pero no, lo que la Biblia llama pecado ha sido, es y seguirá siendo pecado, a pesar de los cambios que hayan en nuestra cosmovisión. El hombre puede llamarlo con el eufemismo que quieran, pero Dios lo llama pecado. Pero más allá de eso, me agrada saber que Dios insiste no solo en llamar al pecado pecado, sino en que Él ha provisto una solución para el gran problema del hombre, y es el perdón. Y la pregunta es: pastor, ¿y qué es lo que perdonan? ¿O qué es lo que Dios perdona? Sencillo, lo que Dios perdona son tus pecados. ¿Qué perdona Dios? Tus pecados. ¿Qué ha provisto Dios? El perdón de nuestros pecados, porque el gran problema del hombre es el pecado. Y Dios está tan interesado en hacernos conscientes del pecado y de sus consecuencias, de la forma de salvarnos de ese problema, que Él habla de eso más que de la creación misma. En otras palabras, Dios está más interesado en que sepas cómo salvarte a que sepas cómo fuiste formado. No que no esté interesado en cómo fuiste formado, porque nosotros todos creemos acá bajo ese concepto creacionista. Y pregúntemelo a mí, si existen evidencias de que Dios nos creó. Yo hablo a veces con el hermano Carlos acerca de cómo la medicina, cuando yo estudié el pregrado, ahora que hago el posgrado, ha avanzado tanto. Y hay estructuras que se han descubierto dentro de la célula, que la célula es como la estructura funcional más pequeña dentro de nuestro organismo. Y hay estructuras que se han descubierto dentro de ella que sería imposible que el azar las hubiese permitido crear. Cuando usted llegue a su casa, googlee podocitos. Y usted dice: ¿eso qué es? Y son unas estructuras que hay en su riñón que funcionan a partir de presión hidrostática, imagínese usted. Y hay gente que cree que es fruto de la casualidad que el hombre exista. Detrás de nosotros existe un Dios creador con la capacidad, la inteligencia de hacernos. No podemos ser fruto de la casualidad. Nosotros creemos que el eterno y poderoso Dios, como dice Efesios, pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, a tal punto que el mundo fue creado a causa de nosotros. A los que les gusta la astrofísica, hay una cosa muy particular, y es a cuántos grados está la Tierra. Y la posición de la Tierra, que sabíamos que eran dos movimientos en el colegio, decían que era rotación y traslación, el giro sobre su propio eje, pero ahora hablan del cabeceo, es decir, existe una posición, una ubicación que le da exactamente la posición que permite que la entrada de los rayos del sol y los efectos de la luna, por ejemplo, sobre las mareas o sobre los sembrados, sea exactamente la que necesitamos. Pero hay gente que dice: no, eso es el azar. No, no puede ser el azar, es Dios detrás de la creación del hombre. Pero a lo que quiero referirme es que Dios está interesado en salvarte, porque ese gran problema lo tenemos allí latente, y el problema del pecado nos puede conducir a una condenación o perdición eterna. El pecado ha causado separación entre Dios y el hombre. Hay un problema moral, hay una contaminación moral que el pecado trajo al hombre, y es algo que nos hace aborrecibles ante Dios. El hombre siempre quiere decir, y usted lo ha escuchado: Dios me ama, no importa cómo soy.
Eso en parte es cierto. Dios te ama como eres. Pero cuando vienes a la presencia de Dios, tienes que aceptar que Él es el alfarero y que tú eres el barro, que Él te va a poner en su rueda y va a comenzar a quitar todo aquello que para Él es desagradable. Dios sí te ama, pero Dios quiere que confieses tu pecado y te arrepientas de tu pecado y Él te lo perdonará. Pero no creas que Dios va a aceptar que tú vivas como tú quieras porque te ama. Eso no ha sido cierto ni será cierto. Nosotros no venimos a la iglesia a someternos a aceptar que firmamos una membresía en un club y podemos seguir haciendo lo que queramos. Me agradan las palabras de Pablo de manera introductoria en casi todas sus cartas, y es que él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Y de pronto nuestra traducción lo suaviza un poco, pero el término original es dulos, y lo que quiere decir es Pablo, esclavo de Jesucristo. Y los esclavos perdieron sus derechos, se sometieron por completamente y dijeron: yo no soy dueño de mi vida, a partir de ahora Cristo. A partir de ahora Cristo. Yo me constituyo en tu esclavo. La ventaja es que este amo que nosotros tenemos, dice Juan, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ese más es sin tilde, pero tenga vida eterna. Oiga, qué amo tan hermoso. Este no es el que te somete y te obliga a hacer cosas que vayan en contra de tu dignidad, sino que cuando vienes a Cristo y te haces esclavo de Él, Él lo que hace es dignificarte, devolverte un lugar, una posición, darte un nombre. Y ese sucio moral es tan serio que Él dice que en el cielo no entrará inmundicia. Apocalipsis 21:27, por favor, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios sí le da importancia a la condición de pecado del ser humano. Y la pregunta es: pastor, entonces asumimos que somos pecadores, pero pastor, ¿cómo solucionamos este problema en el que nos encontramos? Somos pecadores según la Biblia, pecamos todos los días, por eso no entraremos a la gloria. ¿Cómo solucionamos este problema? Y ahí es donde los hombres han tratado de buscar la solución en sus propias manos y han tratado de limpiarse a sí mismo, de ganarse el cielo, y empiezan a contar las cosas buenas que hacen. Y pueden decir: pastor, en esta semana yo me he portado bien, en esta semana yo he compartido limosnas a los que están en la calle, yo he ido a visitar personas enfermas, yo consolé a alguien que estaba triste, yo debo por lo menos estar a la mitad o más de 3/4 de camino al cielo, porque yo he sido muy bueno. Pero dice la Biblia, no Darwin, que así no se llega al cielo, que es admitiendo que por nuestros propios medios no nos podemos salvar. La palabra de Dios dice por medio del profeta Jeremías, en Jeremías 2:22, dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No nos podemos limpiar a nosotros mismos. Muchos criminales cometen asesinatos y luego tratan de limpiar toda la sangre que ha quedado derramada, y uno puede ver en esos documentales y series cómo la policía científica viene con sus equipos y puede ver aún donde había sangre que había sido limpiada. Bueno,
No importa lo mucho que tú quieras ocultar tu pecado en la presencia de Dios, tu Creador lo sabe todo, sabe dónde está la sangre que te hace culpable. Somos culpables delante de Dios. De manera que volvemos a hacer la pregunta, pastor, ¿y cómo solucionamos el problema? No nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos buscar la solución por nuestras propias manos. ¿Cómo nos salvamos, pastor? Sencillo. Dios proveyó la solución a tu problema de pecado. Dios ya tiene la solución. Pero ahora, antes de ver la solución final, permítame ver con ustedes los primeros 10 versículos de Hebreos capítulo 9 que tratan de la solución temporal. Escuche esto, temporal que Dios proveyó en el antiguo pacto. Es decir, Dios pudo haber hecho las cosas de un momento a otro, pero Él decidió hacer las cosas paulatinamente y revelarlas de manera progresiva. Y lo primero que Dios hizo, según Hebreos 9, fue diseñar un lugar donde Él quería que su pueblo le adorara. Y Moisés tenía que seguir directrices precisas acerca de ese lugar. Un lugar que fue rectangular y que estaba dividido en dos. Hebreos capítulo 9 del versículo 1 al 5, lo invito a que abra su Biblia, por favor. Dice, ahora bien, en el primer pacto, aún el primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía 1, el maná, 2, la vara de Aarón que reverdeció, y 3, las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Oiga, muy inteligente, digo yo, el escritor de los Hebreos, que apunta a los detalles que va a utilizar para darnos una enseñanza en particular, sin entrar en otros detalles que son descritos en el libro del Éxodo. Ahí usted encuentra descrito el tabernáculo que Dios ordenó a Moisés que levantara. El tipo de material que usó para cubrirlo estaba hecho por ciertas telas y pieles, y era de forma rectangular, dividida en dos partes. Había el lugar santo, luego un velo en medio, y luego estaba el lugar santísimo. En el lugar santo estaban 3 elementos: el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso, que aunque en el relato que acabamos de leer dice que pertenecía al lugar santísimo, uno puede encontrar en la descripción de Hebreos que se encontraba justo antes del velo de entrar al lugar santísimo, pero se consideraba parte de lo que se hacía en el lugar santísimo, aunque no estuviese dentro del velo. ¿Por qué? Porque era importante que antes de que el sumo sacerdote entrara al lugar santísimo, él tenía que ofrecer incienso y luego entrar al lugar santísimo. No se le podía ocurrir al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo sin hacer primero el derramamiento de incienso en la presencia del Señor. Pero también era de uso diario, porque recuerde que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ofrecer el sacrificio por los pecados de todo el pueblo, que aún se celebra en el pueblo de Israel lo que se denomina la fiesta del Yom Kippur. Pero también diariamente los sacerdotes entraban al lugar santo. Al lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año, con derramamiento de sangre de los sacrificios. En el siguiente lugar,
el lugar santísimo. Aquí es que nosotros nos encontramos con el arca del pacto, y dice que el arca del pacto contenía una muestra del maná, de ese maná que Dios había provisto, simbolizando la provisión de Dios por las necesidades del pueblo. También la vara de Aarón que reverdeció, simbolizando el sacerdocio y la necesidad de un intercesor. Escúcheme esto. Esa vara de Aarón que reverdeció lo que nos mostraba era la necesidad de que existiera el sacerdote, un intercesor que ofreciera sacrificio y que se pusiera entre el pueblo y Dios. Pero también estaban las tablas de la ley que simbolizaban la ley santa de Dios. Encima del arca del pacto habían dos querubines. Este era el propiciatorio. ¿Y qué era el propiciatorio? Era el lugar donde se derramaba la sangre. Allí se rociaba la sangre. Pero según lo que leímos, Cristo viene a ser ahora nuestra propiciación. Él es el sacrificio. Pero al mismo tiempo que aplaca la ira de Dios en contra del pecador, y Cristo queda simbolizado allí, y esos querubines que son los protectores en la presencia de Dios. Usted recuerda lo que sucedió cuando sacaron a Adán y Eva de la presencia de Dios, lo que pusieron en la entrada del huerto. Pues mire que lo que dice del verso 6 al 8 de Hebreos capítulo 9, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y la pregunta es: ¿qué mensaje comunicaba todo esto? ¿Y por qué el autor a los hebreos se toma la molestia de explicar todo esto que ocurría en el tabernáculo a los creyentes del nuevo pacto? Lo que está diciendo el autor a los hebreos es que nadie tenía acceso directo a la presencia de Dios. El camino hasta la presencia de Dios estaba velado. Solo el sumo sacerdote, y según las directrices de Dios, podía tener acceso a Dios mientras estuviese en el lugar santo en pie, la parte más amplia del tabernáculo. Eso significa que la entrada hasta el lugar santísimo no era libre para todo el mundo mientras esa primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Ustedes recuerdan qué ocurrió cuando Cristo murió? Pues cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó, y no se rasgó desde abajo arriba, se rasgó desde arriba hacia abajo. Y a partir de ese momento entonces, sí hay entrada y acceso a la misma presencia de Dios. Nosotros tenemos que ubicarnos en lo que era esto. Uno lee todo lo que la Biblia dice acerca de este tema y uno todavía se ve muy distante de lo que está pasando. Pero cuando uno puede ubicarse y tratar de representar lo que se describe en todo esto que la Biblia nos narra, uno entonces puede vivirlo todavía más y comprender todavía más la implicación que tiene el sacrificio de Cristo en el Calvario. Imagínese por un momento la escena, permítame por favor. El pueblo congregado, viendo a todos sus sacerdotes vestidos como Dios les había pedido que hicieran,
y entrando a aquel lugar con los sacrificios para el perdón de sus pecados una vez al año. Era una actividad anual, era una actividad especial. Los ojos de todo el pueblo están allí en ese lugar. Se dice que a los sacerdotes los amarraban por los tobillos, porque si se desmayaban allí dentro, nadie más podía entrar para sacarlo, porque también se moría, sino que lo alaban desde esa conexión que tenían desde el exterior para poder sacarlo. En sus faldas tenía un montón de campanillas, y esas campanillas mostraban que todavía estaba vivo. Y entonces el sacerdote se comenzaba a mover dentro del tabernáculo, porque si ellos dejaban de oír las campanillas, lo que significaba era que el sacerdote se había muerto y había que sacarlo. Era todo un evento lo que ocurría en aquel lugar. Levíticos capítulo 16 es un capítulo del Antiguo Testamento que nos explica lo que pasaba en ese día. Levíticos 16:2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Era como si, parafraseado, le dijera: dile a Aarón que no se tome demasiada confianza. Aarón debe saber que es una vez al año y con las condiciones que yo le he dado. Si falla a una de las condiciones, te aseguro que va a morir. Y Aarón era el sumo sacerdote. Todo era de alguna manera muy dramático. Y allí estaba el sumo sacerdote, vestido con todas sus vestiduras específicas que Dios había pedido que él tuviera. El versículo 4 del mismo capítulo 16 dice: se vestirá la túnica santa. Para los que a veces creemos que el vestido no tiene nada que ver. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Y dice: son las santas vestiduras. Con ellas se habrá de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y el sumo sacerdote necesitaba también ofrecer un becerro por sus propios pecados. Aunque él entraba a ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo, él antes de tenía que ofrecer también por sus propios pecados y los pecados de su familia. El versículo 6: y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es ¿qué? Suyo, y hará la reconciliación. ¿Por quién? Por sí y por su casa. Luego tomaba incienso de sobre el altar que estaba ahí, lo que le digo, en la entrada, en el velo, a entrada al lugar santísimo, y entraba detrás del velo. Leamos el versículo 12 y 13 del mismo capítulo. Dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que no mueran. Usted puede imaginarse al sumo sacerdote entrando a ese lugar y tal vez temblando, porque estaba entrando al lugar santísimo. Allí arrojaba el incienso en la presencia de Dios, y dice que se formaba una nube que cubría todo el propiciatorio. Y el versículo 13 aclara: para que no muera. Y entonces salía otra vez. ¿Qué está Dios mostrándonos con todo esto? De alguna manera, si lo traemos para hacer relevante el mensaje, es que debemos tener cuidado cuando accedemos a la presencia de Dios. Debemos tener cuidado de querer hacer las cosas como nosotros creemos o suponemos que se deben hacer.
Lo que la palabra de Dios nos transmite es que debemos tener cuidado de hacer las cosas como Dios nos ha mandado. Y pongámonos en el lugar de ellos. También necesitaban 2 machos cabríos para hacer la expiación por los pecados del pueblo. El versículo 7 y 8 del mismo capítulo 16 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Uno de los machos cabríos era enviado al desierto, y lo que representaba era que Dios estaba echando lejos de sí los pecados del pueblo, y el otro era sacrificado. O sea que ya tenía 2 animales sacrificados: el becerro por él y su familia, y el macho cabrío por los pecados del pueblo. Pero ahora él entraba en el lugar santo con la sangre de ambos animales, y entonces traspasaba hasta el lugar santísimo, y el primero debía rociar la sangre del becerro, que era por él y por su familia, y lo hacía en dirección al propiciatorio, según el texto en Lucas 16:14, 7 veces. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Era como un prepárate para poder venir a ofrecer la sangre por el pueblo. Primero prepárate tú, porque tú eres el intercesor. Prepárate tú primero. Hazlo con la sangre del becerro, y ahí sí podrás acercarte al propiciatorio. Volvía a salir y entraba de nuevo, y ahora se acercaba al propiciatorio y esparcía ya no la sangre del becerro, sino la del macho cabrío, y hacía lo mismo que hizo con la sangre del becerro, y la esparcía delante de sí y encima del propiciatorio. Leamos el versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre del macho cabrío como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Y alguien diría: todo un evento milimétricamente diseñado, no solo en su estructura, sino en la logística, en el quehacer, en el orden, en el cómo. Y esa era la manera, dice el texto, de purificar las impurezas, los pecados y las rebeliones del pueblo de Israel. Leamos el versículo 16 del mismo capítulo 16. Dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos, en medio de sus impurezas. Y mientras el sumo sacerdote hacía todo esto, nadie, ni siquiera los sacerdotes que siempre tenían acceso al lugar santo, podían estar allí con el tabernáculo de reunión. Mire lo que dice el verso 17: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y entonces él salía y continuaba el derramamiento de sangre. Ahora rociaba la sangre en los cuernos del altar que estaban fuera del tabernáculo. Afuera del tabernáculo había un altar que era donde se hacía, donde se consumían los holocaustos de los sacrificios de los animales. Y allí en ese lugar entonces rociaba las puntas del altar con la sangre de ese macho cabrío que previamente había sido sacrificado. El versículo 18, por favor: y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará,
y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Recuerden que eran dos animales. Ahora él tomaba el macho cabrío que quedaba vivo y él confesaba los pecados del pueblo poniendo las manos sobre este animal, como de alguna manera representando los pecados del pueblo y poniéndolos sobre el animal. Y luego el animal era enviado fuera y lejos para que Dios no lo tenga en su presencia. Versículo 20 y 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Ve todo el cuidado que tenían ellos acerca de todo lo que ocurría dentro del marco del sacrificio. Y se fija usted toda esa sangre que era derramada. Factiblemente era un evento que podríamos decir medio grotesco, era impactante. Dice el versículo 9 de Hebreos 9:10, por favor. Dice, en relación con todo eso que acabo de describirle, dice, lo cual es símbolo. Todo eso que ocurría allá es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios allá. Se hacían ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso era una provisión temporal de Dios para el problema del pecado. Todo esto lo hacían los judíos todos los años y todos los demás sacrificios que hacían todos los días. Todo eso era algo temporal, porque no limpiaba definitivamente la conciencia de los hombres. Era una limpieza externa, era una limpieza de la carne, como dice allí, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y es ahí, en ese punto, donde entramos en un concepto de la teología que se llama la revelación progresiva de Dios. Hasta este punto Dios le había explicado a los hombres ciertas cosas acerca de la historia de la redención, porque Dios no lo enseñó todo de sopetón. Dios fue enseñando poco a poco. Las personas en aquellos días no conocían acerca de Jesucristo lo que tú y yo podemos conocer hoy acerca de Él. Y Dios estaba poniendo los fundamentos sobre los cuales las personas luego iban a entender qué significaba que Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Por eso es que el texto dice, todas estas cosas eran símbolos para el tiempo presente. Eran ilustraciones, eran parábolas, que es la palabra que se utiliza aquí. Era una parábola de lo que Cristo vendría a hacer más adelante. Dice, entonces usted preguntará, bueno, Darwin, ¿y eso era símbolo de qué? Eso era símbolo de Jesucristo, hermano. Eso era símbolo de Jesucristo. Eso era símbolo del que había de venir.
Cuando estudiamos el capítulo 1 de Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, o por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, hermano, es la revelación final de Dios. En Cristo conocemos cómo es esto de la salvación, cómo es que uno se salva de verdad. ¿Por qué Cristo tuvo que morir en una cruz? Se preguntan a veces. ¿Qué es lo que significa eso de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? No entenderíamos nada de esos conceptos, de ese lenguaje, si nosotros no nos ubicamos en lo que eran las vivencias del pueblo de Israel año tras año sacrificando esos animales. Dios se dio a conocer a Adán, pero luego también se dio a conocer a Noé, y entonces ya Noé sabía más acerca de Dios de lo que sabía Adán. Luego se dio a conocer a Abraham y le dijo cosas que no le había dicho a Noé. Dios fue así, dando cada revelación, cada vez más revelación. Así recibe Moisés más revelación, David recibe más información, el profeta Isaías recibe más información, y así sucesivamente hasta que llegamos a nuestros días. Vivimos nosotros en una época privilegiada por la cantidad de información que tenemos acerca de la revelación de Dios en nuestras manos. Nosotros conocemos la revelación a través de Jesucristo y todas esas leyes del Antiguo Testamento que obligaban a que se hicieran las cosas de esa manera, y todo eso tenía un fin. Dice Romanos capítulo 10, el versículo 4: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El propósito de todas esas ordenanzas, de todos esos sacrificios, de ese tabernáculo y luego del templo, el propósito era Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo. Juan capítulo 5, el versículo 46, el mismo Cristo dijo a los fariseos: porque si creyeses a Moisés, a mí me creerías, porque de mí escribió Moisés. Usted no ve el término Jesucristo en el Pentateuco. Y entonces usted dirá: ¿qué? ¿Cómo así, pastor, que Moisés escribió de Jesucristo? Si yo he leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y yo no he encontrado por ningún lado a Jesucristo. Pero Jesús lo que nos está diciendo es: todo eso que se hacía, todos los sacrificios eran hablando de mí. Esos sacrificios apuntaban al sacrificio final y perfecto que Jesucristo haría muchos años después. Pero ellos lo veían como si fuese algo final, como si allí acababa todo, que eso había que quedarse haciéndolo así. Y Cristo dijo que no. Cristo dijo: cuando yo ya venga y muera, ya no hay más nada que hacer. Cuando Cristo quiere demostrar, el autor de la carta de Lucas, cuando el Señor muere y resucita y se aparece a sus discípulos camino de Emaús, en Lucas 24, el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, debe entender que el Nuevo Testamento no estaba escrito hasta ese momento. De manera que cuando leemos las cosas del Antiguo Testamento, debemos entender que Dios estaba preparando al pueblo
para recibir al Mesías. ¿Cómo se salvaban los hombres en el Antiguo Testamento? Lo hacían poniendo su fe en el Mesías venidero, en el Cordero que vendría. ¿Cómo se salvan los hombres hoy en la época del Nuevo Pacto? Lo hacemos depositando nuestra fe en el Mesías que ya vino y que nosotros confiamos en él. Porque Cristo es la solución perfecta a nuestros pecados. Y yo quiero ir cerrando en esta mañana. En el versículo 7 de Hebreos 9 dice: pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso dice que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero dice no sin sangre. Recuerde lo que yo les decía al principio: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y entonces aquí está hablando que el sumo sacerdote no podía entrar sin sangre. Y cuando Cristo viene y aparece en escena y muere en la cruz, ocurre exactamente lo mismo. Él derrama toda su sangre. Observa el paralelo entre lo que ocurría en el antiguo pacto y lo que ocurre ahora. La sangre de Cristo es la sangre de nuestra redención. Por eso tanta sangre en los sacrificios del Antiguo Testamento. Toda la vida religiosa de los israelitas giraba alrededor del tabernáculo, del templo y esos sacrificios. Grandes cantidades de animales sacrificados. ¿Y eso tenía un fin en sí mismo? La respuesta es no. Eso apuntaba hacia el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese templo, ese tabernáculo debiera ser visto de alguna manera como un instrumento, un símbolo que señalaba a algo mucho más grande e importante: la llegada del Mesías, nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 11 de Hebreos 9: pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y cómo cambia el panorama? Porque ahora nos empieza a hablar de los bienes venideros. La verdad verdadera está en el cielo y no aquí en la tierra. Y las cosas que vemos parecen muy sólidas aquí, pero no son más que sombras de lo que realmente veremos en el cielo. Y es que el verdadero tabernáculo no era el que estaba aquí, sino el que está en el cielo. Jesucristo es el sumo sacerdote
de un tabernáculo celestial, no terrenal, no hecho con manos humanas. El tabernáculo de Cristo es celestial, está hecho por Dios mismo, y este debe ser el tabernáculo donde nosotros debemos tener puesta nuestra esperanza y nuestra mirada. Las personas cuentan de cuántos bienes tienen y pueden hacer un conteo de todo lo que poseen, pero la Biblia lo que nos enseña es que no debemos hacer tesoros en esta tierra. Nuestros tesoros están en el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. En otras palabras, este sumo sacerdote, a la vez de ser el sumo sacerdote, también fue el cordero que ofreció su propia sangre para salvar a su pueblo. Él mismo se inmoló para salvar a viles pecadores. Y hay una ilustración en las Escrituras que Dios nos vio a nosotros en nuestras sangres y nos recogió y nos adoptó y nos hizo miembros de su familia. Ezequiel 16:6 dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres vive. Cuando Cristo muere, Cristo derrama su propia sangre para salvar a gente como tú y como yo. Pecadores que hemos vivido en contra de la ley de Dios en un montón de áreas. No teníamos nada de qué gloriarnos, pero por eso Cristo dio su propia vida. Nos encontró sucios, nos encontró maltrechos, nos encontró manchados por el pecado, pero Él decidió morir por nosotros para hacernos de su familia, para adoptarnos y hacernos hijos suyos. Y dice el texto que Cristo entró una vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, no una redención temporal. Él obtuvo una salvación eterna para siempre. La salvación que Dios nos brinda no es la que ocurría en el Antiguo Testamento, que cada año había que renovarla. La solución que Cristo nos trajo es permanente, con implicaciones aún en la eternidad, donde podremos estar para siempre con Él. Todo eso era símbolo para el tiempo presente. Cuando Cristo llega, entonces llega la solución definitiva. Y por eso Él en la cruz dice unas palabras muy particulares: consumado es. La misión está cumplida, no hace falta nada. Todo lo que se necesitaba para el perdón de tus pecados ya está hecho. Y en lugar de ser una limpieza temporal como ocurría en el Antiguo Testamento, yo quiero decirle que ahora la limpieza que Cristo ofrece a través de su sacrificio es absoluta y total. La limpieza que Cristo ofrece es absoluta y total. ¿Y qué hace la sangre de Cristo, pastor? La sangre de Cristo tiene la capacidad de limpiar la conciencia de los hombres, de manera que para siempre esa conciencia, cuando nos vea a nosotros mismos, nos va a decir: ya no eres culpable del pecado. Ya lo que pasó quedó en el pasado. Cuando viniste a Cristo, tu pasado quedó abolido. Aquí en la tierra los veredictos sabemos que no son como deberían ser.
pero el veredicto de Dios nunca se equivoca. Él es justo y Él es perfecto. Y en el día del juicio cada uno de nosotros será juzgado como merecen los hechos. Y usted sabe lo que merecen nuestros hechos. Si fuésemos juzgados por nuestros hechos, deberían declararnos culpables porque somos culpables del pecado. Pero la diferencia es que después de la muerte de Cristo en el Calvario, ahora su sangre derramada sobre nosotros nos limpia de todo pecado y hace que nuestras conciencias para con Dios estén en paz. Me agrada lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La solución a tu problema de pecado ya no es temporal, la solución es eterna. Dios entró una vez para siempre ofreciendo el sacrificio y ahora tú tienes perdón de tus pecados. Hermano, aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y está preparado para la muerte. Y ahora sí, de veras voy a terminar y le pido que se ponga en pie. Antes no podíamos tener acceso a la presencia de Dios. A nadie se le podía ocurrir entrar al lugar santísimo. Pero ahora, hoy hay libertad para que usted entre a la misma presencia de Dios. Antes solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, pero ahora tú y yo tenemos acceso libre. Podemos llegar hasta el trono de la gracia, a la presencia de Dios en oración. Y uno podría preguntarse, oiga Darwin, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues tiene la implicación de que antes tú necesitabas un intermediario para que ofreciera un sacrificio por tus pecados. Pero ahora, después de la muerte de Cristo en el Calvario, Él ha hecho un camino expedito, amplio, libre, donde puedes venir a la misma presencia de Dios. Jesús pagó con su propia sangre, Él lo hizo todo. ¿Qué necesitas hoy de Jesús? ¿Qué necesitas hoy de Jesús? Yo quisiera hablar con alguien que ha dicho, yo necesito encontrarme con Cristo. Yo no quiero seguir viviendo así, yo no quiero seguir teniendo una vida cargada de problemas, de inconvenientes. Pues qué bueno decirte en esta mañana que aquí está Jesús. El sacrificio perfecto por nuestros pecados ya se hizo. Y hoy puedes entrar a la misma presencia de Dios con libertad. No necesitas de un intermediario, no necesitas de que nadie te ayude. Tú puedes venir hoy y encontrarte con Cristo en esta mañana. Sin importar lo que hayas hecho, sin importar la cantidad de tus pecados, sin importar lo grave que hayas hecho, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O tal vez haya alguien que haya fallado, que se haya equivocado, que le haya fallado a Cristo, que haya caído tal vez después de haberle entregado su vida a Dios. Pero yo quiero decirle que aquí está Jesús y Él te espera con sus brazos abiertos. Él quiere perdonarte. Él quiere que retornes al redil, que retornes a la familia. Él te espera con los brazos abiertos en esta mañana. Hablemos con Dios en esta hora. Eterno Dios, soberano Salvador,